El día de ayer, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de 5 de los 10 mineros en una fosa de Concordia. La Fiscalía señaló que en el predio en El Verde se encontraron 10 cuerpos, de los que 5 se encuentran todavía en análisis de su identidad. Mire, esta mañana agradezco estén en la línea telefónica 2 excontratistas de esta minera canadiense, Vizsla Silver. Ayer recibíamos un mensaje en donde indicaban varios puntos sobre este tema y sobre este caso de los mineros, privados de la libertad, y de estos ya 5 oficialmente reconocidos y encontrados sin vida. Y agradezco a estas 2 personas que quieren tomar la palabra y alzar la voz. Los saludo con gusto. Muy buenos días, un gusto saludarles. Buenos días, Karina. Gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Coméntenme, por favor, quiénes son, por qué quieren hablar esta mañana y han mostrado su inconformidad y también su dolor por la pérdida de sus compañeros. Ustedes trabajaron el año pasado en este proyecto minero. Sí, Karina, nosotros somos excompañeros que realizábamos diversas actividades en campo, en la construcción y en el desarrollo del proyecto, y decidimos alzar la voz porque hay muchos puntos que aclarar. Sí, ¿como cuáles? A ver, coménteme, por favor. Son 2 personas las que tengo al aire. Vamos a omitir sus nombres por cuestiones de seguridad, pero ustedes trabajaron el año pasado allá. A ver, ¿cuál es el contexto? ¿Tenían ustedes antecedentes de hechos de inseguridad en este proyecto minero? Sí, bueno, esa pregunta yo creo que es la clave, ¿no? Nosotros lo que queremos dejar en claro es que no fue un hecho aislado. Sí. La empresa estaba al tanto de esto, no solo al tanto, sino que recibían amenazas directas. Nosotros recibíamos amenazas directas de los grupos delictivos, y digo en plural porque no era solo uno, esa era parte de la clave aquí. Y la empresa, cuando nosotros tratábamos de decir algo, tratábamos de explicar, oigan, ¿saben qué? No nos sentimos seguros, no nos sentimos cómodos trabajando aquí, nos obligaban a seguir trabajando en esta situación. Y queremos alzar la voz, la verdad se me queda un poquito la voz porque uno de los ingenieros, pero en particular era muy amigo mío, José Manuel Castañeda, y fue una de las personas que nos apoyó mucho para que no estuviéramos en el proyecto. Él salió. Él ya se había ido y volvió por necesidad o por lo que gustes, ¿no? Entonces, nos duele muchísimo que estas personas que son como nosotros tuvieron que volver a trabajar ahí, se mantuvieron trabajando ahí y que ahora no están con nosotros, ¿no? Por malas decisiones de la empresa, ¿no? Además, obvio, por la cuestión de seguridad de la zona, ¿no? Sí, José Manuel Castañeda Hernández es originario de Guerrero y él ya es una de las personas que encontraron sin vida, ¿no? Así es. Sí. A ver, entonces, ustedes trabajaron el año pasado, había incidentes. ¿Qué hizo la minera en su momento? ¿Les tocó? Hemos documentado que el año pasado, durante un mes, separaron las funciones precisamente de este proyecto minero porque no había condiciones de seguridad, e incluso en aquel momento emitieron un comunicado hablábamos de este comunicado hace un par de días. Es decir, ya había estos hechos de los que ustedes habían advertido. ¿Les tocó este paro de un mes el año pasado? Sí, así es, Karina, nos tocó el paro del mes, y ese paro se hizo precisamente por presión de los mismos trabajadores, porque nosotros aplicamos en lo que en aquel entonces tenía la minera, tenía una política de negativa al trabajo inseguro, y fue que varios compañeros nos pusimos de acuerdo y dijimos que ya no queríamos trabajar. Sí. Entonces, en ese momento nos tacharon a nosotros de cobardes, de personas que no queríamos trabajar, a tal grado que pues ni modo, ¿no? O sea, nos presionaban mucho hasta que tuvimos que organizarnos entre todos los trabajadores y decir, ¿sabes qué? No queremos trabajar. Sí, ¿qué tipo de hechos de inseguridad los alcanzaron al proyecto minero para cerrar un mes las funciones? ¿Qué tipo de acciones les tocaron, por ejemplo? Bueno, fueron muchísimas, ¿no? Puedo decir una en particular porque fue en mi primer día ahí. Yo llegué en marzo,
Yo estuve en marzo hasta junio y lo que fue mi primera experiencia ahí fue básicamente ver cómo bajaban a otra empresa contratista. Ahorita voy a emitir el nombre de la empresa, pero si en algún momento es de Hermosillo, entonces si en algún momento esa empresa se quiere manifestar, estaría muy bien. Pero ahí me tocó ver cómo llegaban y les decían que por favor se retiraran y que porque si no, si continuaban trabajando ahí, pues iban a, pues ya sabemos, ¿no? A Iba a hacerle haber daño a los consecuencias. trabajadores, ¿no? de la empresa contratista. Esa fue mi primera experiencia en el proyecto. Ajá. Y de ahí en adelante, pues todos los días se veían, pues se tenía contacto con ellos. Hay muchísimos casos, ¿no? Aquí el compañero te puede platicar otros. Sí, por ejemplo, en el caso de mis actividades, sobrevolaban drones sobre nosotros, había retenes ilegales, nos bajaban de los carros, revisaban pertenencias, o sea, fueron muchas cosas que si bien no se portaron en su momento, estas personas no se portaron groseras, nos decían así palabras textuales, por favor váyanse, no podemos garantizar su seguridad. De todos modos, a pesar de que no nos hicieron daño en su momento, sí uno vivía y trabajaba con esa incertidumbre. Sí, ¿alguien hizo algo al respecto? ¿Alguien Nada. les advirtió, les dijo, bueno, ya me decían uno de sus compañeros que ahora ya no se encuentra con nosotros, pero ustedes sí advirtieron a la empresa, entonces cierra un mes, pero estas acciones siguieron. ¿Qué procedió con ustedes? ¿Renunciaron luego de estos hechos o continuaron trabajando? Yo en lo personal renuncié en junio por eso mismo, por las cuestiones de seguridad. Otros compañeros, somos muchísimos, en Hermosillo somos alrededor de 12, 15 personas que podemos dar el mismo testimonio. Y algunos salieron en octubre, otros salieron en julio, otros salieron en diciembre. Tenemos compañeros que salieron el 15 de enero. O sea, ¿por qué? Porque esta situación se vio y siguió escalando, ¿no? Entonces todos sabíamos que podía pasar una situación de este estilo. ¿Este 15 de enero, Este recientemente? 15 de enero nosotros tenemos compañeros que salieron, o sea, fue una desbandada. En diciembre salieron varios, en enero salieron otros pocos. Sí, El 15 de enero tenemos un amigo que salió. por la inseguridad en la zona. Así es. Y eso fue decisión personal de todos nosotros porque no podíamos seguir trabajando ahí, pero la empresa jamás nos dio una seguridad. Sí, a ver, ustedes son, la mayoría de estos trabajadores Sugiro, bueno, son geólogos. La mayoría. Sí, y es una empresa subcontratada por Bisla, pero trabajaban en este proyecto minero. Así es, sí. Sí, ¿conocían ustedes o conocen a las personas que fueron privadas de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, en Sinaloa? Dos de ellos por lo menos sabemos que son Hermosilla o que son sonorenses y que uno de ellos lamentablemente se daba a conocer ya que fue encontrado dentro de los cuerpos o restos en esta fosa. Se trata de José Antonio Jiménez y también está entre los desaparecidos Francisco Antonio Esparza Yáñez, que era el titular de Relaciones Comunitarias de esta mina. El resto de los mineros, ¿a todos los conocen? ¿Los conocían? A la gran mayoría, sí. Sí, conocíamos mucho al ingeniero de la O, al ingeniero Saúl, al ingenacho. Son, perdón, pero eran nuestros amigos. Claro, o sea, había un trabajo constante y un acercamiento y una comunicación con ellos. Es por eso que duele. Y ustedes cuando se comunican con nosotros, con la dirección de noticias, es precisamente porque están molestos, están enojados de cómo se ha abordado el tema. ¿Qué pueden decir de sus compañeros y de aquellas versiones que los han hasta criminalizado? Pues es una completa idiotez, ¿no? De hecho, todos nuestros compañeros, o sea, eran personas, la verdad, de excelente calidad humana. Nosotros los escuchábamos hablar por teléfono con sus familias, nosotros sabíamos de ellos, o sea, teníamos contacto todos los días. Castañeda, como les mencionaba, fue compañero mío, o sea, directamente lo veía diario, hablamos diario. Era una situación que duele mucho escuchar ahora que es una cifra, que es solo una situación incómoda para la empresa, para el gobierno y pues para nosotros son compañeros, son amigos, ¿no? Entonces nos molesta mucho a veces también escuchar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo particular, el día de ayer estábamos viendo cómo la asociación de Sinaloa, la verdad, de una manera muy sensible lanzó un comunicado hablando de que iba a haber su congreso el día X en marzo.
Y para nosotros es como, oye, estamos todos hablando, todos estamos llorando por ellos, y lo que te preocupa a ti si vamos a ir a tu congreso. La verdad, para nosotros fue muy, muy molesto. O sea, el sector está de luto. De hecho, el ex sector apenas sale ayer. ¿Qué opinan? ¿Cómo ha abordado este tema el sector minero, el sector, industrial, el gobierno, el propio gobierno? ¿Cómo lo han visto? Pues diverso, ¿no? No puedo hablar por todos. Hay empresas, hay asociaciones que sí se han pronunciado muy correctamente, que han estado en la cercanía con nosotros. Hay otros que no, como menciono, ¿no? Casos particulares de manera insensible, hay otros con mucho hermetismo, que ya sabemos. Igual en otras instancias nos han prohibido hablar, nos han prohibido expresarnos en redes sociales, tanto que a otros compañeros los han estado vigilando en sus redes sociales, amenazando o diciendo que pues si nosotros comunicamos algo, pues nos pueden negar el trabajo, nos pueden, no sé de qué manera afectar. Entonces, yo creo que esto será porque precisamente directivos de Vizsla Silver ocupan puestos políticos en diferentes instancias, no principalmente allá en Sinaloa. Uh-huh. ¿Ustedes tienen miedo? Por el momento no, es más nuestro coraje, nuestra indignación que nuestro miedo. ¿Coraje Sí. por que sabían, porque había antecedentes y porque no se hizo nada? ¿Coraje por qué? Por eso, porque la empresa nunca hizo nada. Ya había instancias, ya había amenazas, ya había todo, y la empresa, no sé por qué situación, decidió seguir trabajando. Sí. ¿Qué creen que pasó? Digo, hay una investigación al respecto. Han surgido muchas notas, se habla de cobro de piso, se ha hablado también de estas versiones que criminalizan a compañeros, que ya ustedes por eso alzan la voz precisamente en memoria de sus compañeros. ¿Qué ocurrió o qué creen que pasó? ¿Realmente existe el cobro de piso? No tengo información, no sabemos, pero lo único que sí te puedo decir, Karina, es que cuando nosotros hablábamos de inseguridad, muchas veces nos decían que no nos preocupáramos, que todo estaba arreglado y que no nos iba a pasar nada. ¿Ese estaba arreglado significaba que todo estaba en orden con quienes ustedes sentían inseguridad? Es correcto. Ok, entonces eso es lo que le respondían a ustedes. Sí. ¿Nunca antes había habido una situación de privación ilegal de la libertad de alguno de sus compañeros? No sé cuántos pertenecen a este proyecto en general o en total, pero ¿había alguna situación antes de privación de la libertad de otro de sus compañeros? Pues al principio no, pero a finales del año pasado y a principios de este año hubo varias privaciones de la libertad de algunos de los obreros que trabajaban allá directamente en el desarrollo minero, allá en el pueblo de Copala. ¿Se trataba de también excontratistas o contratistas? Sí, de hecho es que somos muchísimas empresas, no solo era una, ¿no? Estamos hablando de la construcción, estamos hablando de la perforación, estamos hablando de la geología. Hay muchísimas empresas involucradas y algunas fueron amenazadas a lo largo del año pasado. Yo solamente tengo conocimiento de esas amenazas. Me han platicado algunas situaciones donde sí se llevaron a alguien nomás para amenazarlo, lo soltaban, agarraban los carros de la empresa sin ningún inconveniente, los agarraban y de hecho, pues sí, los movían por toda la región, o sea, porque traían GPS. Entonces nosotros escuchábamos los comentarios de los de seguridad que pues no podían hacer nada, solamente veían cómo robaban el carro y lo paseaban por toda la zona, ¿no? Sí, se habla de más personas privadas de la libertad. Tenemos documentado y estamos en contacto con una de las familias de Pablo Osorio, un ingeniero civil originario de Oaxaca que vivía en Puebla y bueno, se fue al proyecto, estaba trabajando en este proyecto minero. No hay información de él. La familia se ha trasladado ya a la Ciudad de México para posteriormente ir a Sinaloa y ver si entre los restos o cuerpos se encuentra de este joven del que no se habla. Es decir, por lo menos 11 sí tenemos documentados. ¿Tienen ustedes conocimiento de más personas? Y bueno, esta persona, Pablo, pertenece a la empresa SICAR SADCB. ¿Ustedes tienen conocimiento de más personas además de estos 10 mineros? Porque nada más se habla de los 10 mineros.
Eh, Se habla de muchísimas más personas, no tenemos el número exacto, pero familiares de gente local de los pueblos de Copala, de los pueblos ahí de la Sierra de Concordia, gente que ha sido privada de su libertad, algunas las han devuelto, algunas siguen desaparecidas, no tenemos el número exacto. Y en el caso pues del muchacho este de Oaxaca sí es muy triste porque no tenemos conocimiento de que haya trabajado en la mina, más bien era contratista él de otra empresa. Sí. Lo que pasa es que cuando regresamos nosotros, después del paro técnico que hubo en abril del año pasado, Ajá. a nosotros se nos da la indicación de que nos vistamos con chaleco y con casco amarillo, cosa que pues los que trabajamos en el sector minero sabemos que regularmente nuestros chalecos son naranjas y nuestros cascos son blancos. Entonces, ya con el chaleco amarillo y el casco amarillo, nos, nos vestimos todos los trabajadores que estamos ahí en la zona. Entonces, yo pienso que desafortunadamente, en mi manera muy personal, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que al muchacho de Oaxaca lo confundieron con minero. O sea, es decir, de cualquier empresa andan vestidos igual del mismo color para identificarlos o para que, ¿cuál fue el argumento para que todos anden igual? Sí, de hecho ellos hablaron con nosotros, la empresa nos dijo directamente tienen que cambiar el chaleco porque había una situación, ahí como te comentamos, había varios grupos delictivos, no me voy a meter mucho en el tema, ¿no? Sí, Pero el no. asunto es de que era una situación de disputa de la zona, ¿no? Y nos dijeron que por seguridad nos teníamos que vestir todos iguales, que porque el grupo delictivo les había dicho que si los veían con el chaleco color naranja nos iban a hacer daño. Ok. Entonces nos tuvimos que cambiar de chaleco a chaleco amarillo para poder seguir O trabajando. sea, para que los identificaran y no pudieran hacerles nada. Así es. De alguna manera. Era una manera de identificar, sin importar a qué empresa, todos los que se dedicaban o eran contratistas de este proyecto vestían igual, o sea, casco y chaleco amarillo. Así es, y creemos que Pablo, por coincidencia, por lo que sea, tenía el chaleco de ese color y pensaron que pertenecía a la misma compañía. Ok. A ver, ¿en qué estado real está este proyecto para el que trabajaron? Estoy platicando con excontratistas geólogos que trabajaron para esta empresa canadiense Vizsla Silver Corp. Ustedes nos pueden platicar, se habla de una empresa, un proyecto minero, y otros hablan de explotación, pero sabemos que no se está realizando la explotación en este momento de ningún mineral. Sí, así es. Muchas noticias han salido de que exigían producción minera o exigían un pago. No, eso es mentira. Eso es mentira. El proyecto Pánuco en particular estaba en una etapa de minado de prueba. No hay explotación. No se ha explotado ni siquiera una tonelada de mineral. De hecho, apenas se estaba construyendo la rampa principal de acceso de la mina subterránea. Sí. ¿Cuántos años tiene este proyecto ahí en esa región? Pues anteriormente era de otra empresa. Yo tengo conocimiento que Vizsla Silver adquirió el proyecto entre 2019 y 2020, entonces, Okay. Pero anteriormente ese proyecto era de otra empresa, ¿no? Bien, ya para cerrar, ustedes me han comentado a través de puntos que enviaron de manera anónima que la empresa, aunque se ha declarado que oficialmente está en paro de labores por toda esta situación de la privación ilegal de 10 trabajadores mineros, me dicen que están pidiéndoles que vayan a trabajar. ¿Tienen conocimiento de gente que esté ahorita laborando o están llamando a compañeros a trabajar en este momento? Sí, de hecho llamaron a compañeros nuestros el fin de semana pasado a que regresaran a labores. Les dijeron que el proyecto del que iban a ir estaba alejado de la zona. No estamos hablando de alejado unos cuantos kilómetros, ¿no? No es ni siquiera en otro estado. Y les dijeron que ya se podían regresar, pero pues sabemos que no es así y nuestros compañeros decidieron no ir, pero fue decisión propia. Sí, esto es recientemente, ¿no? En estos días o esto. Sí, claro, con los compañeros desaparecidos y todo. Híjole. Sí, de hecho, antes de estos días y unas semanas también antes de que pasara este hecho tan lamentable, pedían que algunos compañeros regresaran a trabajar
y precisamente por esa exigencia se decidió hablarle, todavía estaban con vida nuestros compañeros. Sí. Se decidió hablarle en este caso al ingeniero José Manuel Castañeda, y él fue el que pues dijo, oye, pues ¿quién te está diciendo que te vengas? No, pues que me están hablando ahí los directivos, los jefes, que nos vayamos a trabajar. Y él dijo, pues, ¿para qué te vas a venir? Que está muy feo, mejor quédate en tu casa y si necesito alguna información, te la pido que me la mandes por correo electrónico. Okay. Y desafortunadamente, esa fue la última llamada, comunicación que tuvimos con el ingeniero Castañeda, que si no hubiera sido por él, pues, quién sabe qué nos hubiera pasado. O sea, hubieran regresado a trabajar en el proyecto de alguna manera, o el resto de los compañeros. ¿Creen que exista alguna responsabilidad de las autoridades, de la empresa? ¿Esto se pudo evitar? ¿Qué quisieran decir para cerrar, por favor? ¿Y qué exigen actualmente en nombre de las familias y ustedes como compañeros? Porque finalmente me dicen que están alzando la voz porque quieren justicia en este caso. Bueno, sí hay mucha responsabilidad de la empresa, porque si, como ustedes yo creo lo han hecho, y como bien dijiste, había un cierre en abril que fue por presión de nosotros los trabajadores, y la región siguió en la misma situación. Si ustedes se ponen a indagar un poco, ya salió un reportaje de algunos compañeros de ustedes en Sinaloa, donde dicen que Concordia fue el municipio con más desplazamiento de personas, no sé si en el país o en el estado al menos, ¿no? Sí, Durante claro. el año pasado. Entonces, ¿cómo justificas que las personas que viven en Concordia, que viven en los poblados, se están yendo de su casa por la situación, están abandonando sus cosas porque no pueden estar ahí? ¿Y cómo justificas como empresa de que mandas a tus trabajadores que vienen desde fuera a trabajar y los mandas directamente a la boca del león? Entonces, eso es mucha responsabilidad, creemos, y sí debería de haber algún tipo de castigo, sanción a las personas responsables de tomar estas decisiones. ¿Qué piden? ¿Qué están pidiendo en este momento? En este momento que los directivos de Vizsla Silver México se presenten a declarar y se hagan responsables. Porque, o sea, sí estamos conscientes de que el gobierno debe de garantizar la seguridad de su población, pero esto se pudo haber evitado, y por malas decisiones de los directivos, pues desafortunadamente ahorita nos faltan 10 compañeros. Bien. Yo les agradezco, me hayan tomado la llamada, van a una siguiente entrevista. Les agradezco el valor de hablar y sé que dentro de los puntos, y ahorita los voy a volver a leer, dan esta entrevista y están uniéndose como geólogos, también como geólogos en Sonora, para tomar acciones siguientes, es lo que entiendo, y por eso están alzando la voz esta mañana. Agradezco, confíen en este medio, en su servidora y por supuesto en esta empresa, en Uniradio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias, Karina. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días. Y nuestro más sentido pésame para ustedes y todo el sector. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.